Saludos maestros y maestras. Hoy vamos a retomar nuestro modelo básico, el cual consiste de 5 partes o pasos. El primero es entender el contexto y el contenido, luego identificar, después entender, luego sentir la verdad y la importancia y por último poder aplicar los principios y las doctrinas. Nos vamos a enfocar en el primero, entender el contexto y el contenido. Cuando nos referimos al contexto, este está conformado por los pasajes que preceden o siguen a un versículo, así como las circunstancias que lo rodean o acontecimientos o relato de las escrituras. Y cuando hablamos del contenido, este es el argumento o la trama, las personas, los acontecimientos, los sermones y las explicaciones inspiradas que conforman el texto. El contenido es el que va a dar vida y relevancia a las doctrinas y principios. Debemos ser cuidadosos como maestros de no invertir mucho tiempo en el contexto y el contenido de tal forma que éste se convierta en el núcleo de la lección. Debemos recordar que el núcleo son las doctrinas y los principios. Para ayudar a los jóvenes a entender el contexto y el contenido, pues podemos ayudarles a entender el contexto histórico, el contexto cultural o social, alguna pregunta o situación que da origen al relato, parábola o enseñanza, identificar quién habla, a quién se dirige, por qué sucedió, así como entender el entorno geográfico. Cuando hablamos del contenido, es importante llegar a conocer a los personajes que se involucran, conocer el significado de palabras, así como la interpretación de enseñanzas o parábolas y poder reconocer símbolos que puedan venir en las escrituras. El hacer preguntas llega a ser muy útil en esta parte. Las preguntas que podemos hacer son como quién, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Las respuestas a estas preguntas debemos ser cuidadosos de que se puedan encontrar cuando nosotros leamos el texto. Vamos a ver el ejemplo de esta hermana. Esta es la hermana Adair. Está escribiendo algunas preguntas de buscar información para ayudar a los alumnos a estudiar Doctrina y Convenios 1 del 1 al 4. Veamos. ¿Habrá alguien que escape a la voz del Señor? No. Pregunta de sí o no. ¿Qué tal si pregunto, ¿a quién habla la voz del Señor en los versículos 1 y 2? Ryan. Habla a todas las personas, no importa quiénes sean o dónde estén. Bien, miren el versículo 3. ¿Quién es traspasado de mucho pesar? ¿Los rebeldes? Es obvio. Pero si pruebo, ¿qué dice el versículo 3 que le sucederá a los rebeldes? Emily. Dice que será traspasado de mucho pesar y sus hechos secretos serán revelados. Bien, versículo 4. ¿Quién oirá la voz de amonestación? Todo pueblo. No está mal. Pero ¿qué tal si pregunto, ¿cómo amonestará el Señor a todo pueblo? Matt. Que será por boca de sus discípulos. Muy bien. Esta es la hermana Adair. Está escribiendo Ahora, maestro, la invitación es a que pueda contestar las actividades que vienen en nuestra plataforma de Canvas que nos va a ayudar a identificar y escribir preguntas de búsqueda de información. Y también a la vez les invito a pensar en cómo usar este tipo de preguntas para ayudar a sus alumnos en clase.